Mi saludo cordial para todos los que son fieles seguidores de las transmisiones radiales que hacemos por nuestras emisoras. La emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro y las emisoras comunitarias que transmiten desde las parroquias. En el mes de agosto ya estamos a 26, litúrgicamente hablando, cumpliendo el 21º domingo del tiempo ordinario. Entonces, mi saludo para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Que la palabra que el Señor nos dirige hoy nos alimente, nos fortalezca, nos señale el camino, porque es luz y lámpara que alumbra nuestro caminar, como lo dice el Salmo. En estos domingos, y hoy es el último, veníamos escuchando en la liturgia de la palabra de la misa del domingo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es el que en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, se ha denominado como el discurso del pan de vida. Comienza con la multiplicación de los panes, y después que el Señor les dice que no busquen el pan material, sino el que no termina y que es un alimento nuevo, espiritual, verdadero pan del cielo. Él se presenta como el pan de vida, el pan verdadero bajado del cielo. Y la gente se pone a protestar en un primer momento, y luego se ponen a discutir. ¿Cómo es esto? Porque no quieren entender lo que el Señor les quiere decir acerca de su presencia en el pan y en el vino, es decir, la Santa Eucaristía. Y finalmente estamos llegando ya a la parte final de este Evangelio, que es el trozo del Evangelio que tenemos para la misa de clausura del Congreso Eucarístico Diocesano, que será en el mes de octubre, como todos sabemos, 19 y 20. La última parte de este Evangelio es ya lo que cierra con una crisis que se suscita en los seguidores de Jesús, porque después de discutir, después de protestar, después de preguntarse, finalmente nuestro Señor les sigue hablando más claro todavía. Su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. ¿Cómo puede ser esto? Y empieza a hablar entre ellos, y nos dice el Evangelio, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Entonces, ese es el Evangelio que hoy tenemos. Escuchémoslo para sacar nuestras enseñanzas para el día de hoy, que tendrán que ser siempre en favor del respeto, del amor, de la adoración, de la contemplación, del misterio eucarístico, el misterio de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el pan y el vino consagrados por el sacerdote en la Santa Misa. El Evangelio dice así, pongamos atención. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos hace un momento que los domingos anteriores habíamos estado escuchando en el Evangelio de San Juan la presentación de Jesús como el pan de vida, que conforta al abatido, que da la vida eterna a aquel que lo consume. Y hoy ya nos encontramos al final de este discurso, en donde los judíos, los oyentes, sus discípulos, porque escuchen que el Evangelio empezó y vuelve a repetir más abajo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Y más adelante dice el mismo Evangelio de hoy, cuando nuestro Señor les explicaba que nadie puede venir a Él si el Padre no se lo concede. Muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Por eso la pregunta de Jesús ya a los 12, porque de una masa grande, de una multitud, de mucha gente que seguía a Jesús, se fueron disminuyendo, se fueron recortando, porque se escandalizaron del lenguaje de Jesús y no lo entendían. Solo quedaban los 12 apóstoles, los primeros discípulos. También a ellos nuestro Señor les dice, después de que vio que la desbandada era pues rotunda y que las palabras de Jesús habían producido crisis en todos ellos, de tal manera que ya muchos de ellos no volvieron a ir con Él. También ustedes quieren marcharse, les dice a los 12. Y Simón Pedro es el que responde, que es la respuesta que nosotros hemos de dar hoy, porque nuestro Señor también nos pregunta, ¿ustedes quieren seguir perteneciendo a la iglesia? Hay mucha gente que ha salido de la iglesia, que ha desertado, que ha perdido la fe, que quieren irse por otros caminos, abandonando a la iglesia que les dio la vida bautismal en ese primer sacramento que les abrió las puertas de la fe. ¿También ustedes quieren irse?, nos preguntará el Señor a todos los que nos decimos católicos, cristianos, pero que quizá nos parece dura la doctrina de Jesús, inalcanzable, impracticable, o que ya ha pasado de moda, como puede haber mucha gente hablando de las enseñanzas de nuestro Señor, de la doctrina cristiana. ¿También ustedes quieren irse? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Tiene 3 partecitas que es importante tenerlas en cuenta para mirar que si el Señor nos pregunta esto mismo a nosotros, también podamos responderle de esa manera. Señor, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién? ¿Hay otro profeta? ¿Hay otro rey? ¿Hay otro maestro? ¿Hay otro Señor? ¿Hay otro Hijo de Dios que nos da la vida? ¿Otro pastor que nos lleva a otros apriscos? En fin, ¿a quién vamos a ir? La seguridad de Pedro es contundente. Tú tienes palabras de vida eterna. Expone la razón por la cual no podemos ir a otra persona. No podemos irnos. Solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna. No cualquier palabra. No como la palabrería que hoy día se usa para todo. Con la autoridad que todo el mundo tiene para opinar y decir, y ordenar y dogmatizar. Cuando no miramos las fuentes de la verdad. Jesucristo, tú tienes palabras de vida eterna. Y finalmente, para concluir, qué hermoso lo que San Pedro responde a Jesús. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Este domingo está para que nosotros hagamos nuestra profesión de fe
y como Pedro digamos, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pidámosle a nuestro Señor que nos dé esa gracia de seguir perteneciendo a su Santa Iglesia, porque ella es nuestra Madre. La Madre que nos ha engendrado como hijos de Dios en el bautismo, que nos ha fortalecido en esa vida de hijos de Dios en la confirmación, que a través de sus ministros Dios perdona al pecador de los pecados cometidos en el sacramento de la reconciliación y lo admite a la plena comunión en la Eucaristía, porque Él es el pan de vida. Cuando estamos enfermos nos da la fortaleza de la salud con el sacramento de la unción, y a quienes están llamados a ser ministros de la Iglesia les da el sacramento del orden, y a quienes están llamados a pertenecer y a crear e instituir una familia como Dios lo quiere, los llama al sacramento del matrimonio. Oremos por el encuentro que el Papa tiene con las familias en una ciudad de Irlanda, la capital, que se llama Dublín. Toda esta semana se ha realizado este encuentro con las familias, con la presencia del Santo Padre. Por eso, démosle gracias a Dios que el Santo Padre quiere volver a recordar a todo el mundo el mensaje de Cristo y el plan de salvación que tiene con sus hijos, que es a través de la familia, que es imagen y semejanza de la familia de Dios, la Trinidad, donde hay amor, donde hay todos los valores que se necesitan para crear una institución como la familia basada en el matrimonio, para crear los hijos, criarlos en la verdad, en el amor, en la justicia. Tanta necesidad de que haya familias buenas, miembros de la familia buenos, esposos fieles, padres responsables, hijos obedientes. Oremos por nuestras familias. Que Dios bendiga este encuentro del Papa con las familias y bendiga a todas nuestras familias también en este domingo que se nos presenta este Evangelio en su parte final. ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Que Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy buen domingo para todos.